Soy feliz porque los papás se quedaron con los niños y me parece que había también adultos solo. La verdad, la gente no está acostumbrada a escuchar cuentos de esta manera y eso es extraordinario que lo pueden hacer y empezamos a hacerlo. Los niños de cualquier país se interesan cuando alguien cuenta algo con lo que tiene adentro. Los niños están ahí con los ojos grandes y vive adentro la emoción de lo que se dice con el narrador. Bueno, yo creo que hoy en día cada vez se lee menos y la lectura abre un mundo maravilloso para los niños. O sea, no solamente relacionado con la isla, sino que también universal. Entonces, si bien nosotros escribimos para la gente de Rapa Nui sobre la cultura y su patrimonio, es importante también ver libros que vengan de afuera. Bueno, me sentí muy feliz porque primera vez que llevo mi magia, el espectáculo que tengo se llama Baúl Mágico, afuera del continente, fuera de mi casa, de mi zona de confort, y estoy súper feliz del recibimiento que he tenido en la isla con los niños. Los vi súper emocionados, esperaba su felicidad y me llenó mucho, de verdad, sentí mucha energía de parte de ellos hacia mí y como de mi parte hacia ellos también. Es súper bueno que hagan este tipo de actividades, de que se pueda reunir la comunidad, de que podamos conocernos, participar y en cosas especialmente para los niños, que son los que más lo pasan bien en este tipo de actividades. La obra hoy día consistió principalmente en poder reflejar de qué manera nuestros actos como adultos pueden tener una repercusión negativa o positiva en nuestro hijo. Ellos están observando todo, por lo tanto son como un espejo. Las acciones que nosotros realicemos, ellos las pueden replicar con sus compañeros, con sus adultos. Bueno, me parece excelente iniciativa el hecho de que nuestra cultura esté presente aquí hoy día a través de esta primera Feria del Libro, en donde se abra a que la familia comparta en este escenario. Nos tocó un día maravilloso y ver diferentes propuestas. También tenemos escritores o tenemos publicaciones, libros locales, yo no conocía muchas de las editoriales que hoy día están aquí publicitando, y aparte el hecho del cuentacuentos que Celine nos entregó y la obra de títeres que organizada por la OPD me parecen instancias súper lindas para integrar también a nuestros niños en lo que es el libro y la cultura literaria. Como muchos artistas empiecen también a apoyar nuestra parte artística, venimos acá a apoyar con música para un poco alegrar el día y
para que la gente se interese no solamente, porque todo esto es un arte, desde los libros, las letras, todo lo que está escrito hasta lo que nosotros cantamos es un arte, entonces hay que compartir los artes y hacer un bien para la comunidad y qué mejor que como artistas nosotros compartir esa parte y los artistas que hacen los libros también compartir con nosotros y así hacer una feria como esta y poder hacerlo para los más pequeños hasta los más adultos que vienen a compartir hoy día. La Feria del Libro creo que es súper importante porque creo que hay que fomentar más la lectura acá en la isla, es una herramienta importante y hacer este tipo de actividades, o sea, el cuentacuentos es una forma de acercar a los niños como el primer paso antes de que ellos ya leen por sí mismos y especialmente lo que son los cuentos y narrados, o sea, realmente lindo. Ojalá se haga más seguido y también como enfocado en este tipo de como un enfoque bien educativo, bien didáctico. Es una oportunidad que vale oro a futuro. ¿Por qué? Porque siento que los niños, mientras haya este tipo de eventos, se crea la motivación, se crea la instancia, está la alternativa para que salgan de la tele, para que salgan del celular y vengan a participar entre ellos. Este es el verdadero contacto, este es el aprendizaje entre pares, digamos, cuando yo me nutro de experiencias diferentes. Bueno, me parece muy interesante, por eso que quise participar como cuentacuento y como tallerista, porque lo encuentro que tiene que haber este movimiento cultural en que la gente se reúna en torno a actividades, en torno a los libros, que los libros no son entes pasivos, que hay que tenerlo ahí y abrirlo, sino que con esto se le da un movimiento a los libros, a la literatura y suceden cosas junto con los shows también. Tahihai, motehuai, ta'atoa baitoiri. Tahina piru, kaviri terangi. Aihere, aikoa, tu uniho tea ena. Eta ku pipi uyurie, kau waikawa. Me hore alot maea, maitaki kau ohera. Kaviri te atua. Haireka maohi. Tari ingo, marama tamari. Kaviri. Te huai. Heitura uoho tara ena. Tari te plástico. Heka. Te tira hio te paari. Kaviri. Harapanui. Haimana maitaki. Kaviri. Taina, hoa ida luz. Mama piru, kaviri katutu. Esos. Jóvenes, amigas, amigos, buenas tardes a toda nuestra gente que nos hemos reunido hoy día en esta isla que es Rapa Nui. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí. Agradecer a todos quienes se convocaron a estar aquí, a todas. Agradecer especialmente a la Corporación Cultural y a mi amigo de hace ya hartos años, Manuel Atán. Y es emocionante realmente estar en un país nativo.
súper entretenido para todos, a los niños, miren, aquí tienen la pista para que podamos compartir, y los papás para ir a fomentar también la lectura. Creo que esta es una de las tantas iniciativas de nuestro Plan Amor del municipio, junto al alcalde y los concejales, y todo el equipo de la corporación que se la juega todo el año prácticamente en actividades para la familia. Y invitar nada más que a todos, que fomentemos a nuestros chicos, a nuestros niños, nosotros y los niños, a la mejor lectura, para poder también abrir nuestra expectativa y crecer como personas y como ciudadanos. Bueno, esta primera feria ha sido una oportunidad muy importante para la isla con respecto a tener conciencia en la educación y en la lectura. Yo en realidad tengo temas con lo que se viene en este futuro, en la presencia de las redes digitales, de la lectura a través de los celulares. Pero no hay que olvidar también la lectura a través de los libros, que en realidad yo recuerdo ser un muy buen lector cuando tuve mi infancia. Y leí muchos libros y son los momentos en los cuales uno más usa la imaginación con respecto a ello. Entonces la instancia fue muy importante, pero por sobre todo porque se une a los niños y a sus papás en este lugar. Ojalá esta sea una instancia, la primera y no la última. De verdad esto debiese replicarse, ojalá más veces en el año, no solamente una vez al año, sino más veces al año, porque es la oportunidad también de demostrar todo lo que se está haciendo gráficamente, los libros que se están editando, las revistas. De verdad es una oportunidad para la isla para revitalizar las cosas locales que se están logrando, que se están concretando.